son las 5 noticias más importantes de hoy, 8 de marzo. Israel inicia ataques a gran escala en Irán. El ejército de Israel anunció que inició una nueva oleada de ataques a gran escala contra infraestructuras gubernamentales en Teherán, la capital de Irán, mientras la radiotelevisión estatal iraní informó de una explosión en la zona oeste de la ciudad. Los ataques estadounidenses e israelíes han alcanzado depósitos de almacenamiento de petróleo e instalaciones de refinación en Teherán por primera vez. Como resultado, grandes incendios se registraron en toda la capital iraní. Las fuerzas israelíes han comenzado una ola de ataques a gran escala contra objetivos gubernamentales en la capital iraní, señaló un comunicado militar israelí. El anuncio de la nueva ofensiva llegó justo después de que el ejército dijera que había detectado otra andanada de misiles iraníes dirigida hacia Israel. Se escuchó una serie de explosiones en Tel Aviv después de estos disparos iraníes, aparentemente procedentes de la interceptación de los misiles por parte de las defensas israelíes. El servicio de emergencias israelí, el Magen David Adom, declaró no tener información sobre víctimas. El ejército publicó después un comunicado en el que señalaba que los habitantes podían abandonar sus refugios en todas las regiones del país. Irán ataca a sus vecinos del Golfo. Irán lanzó varias oleadas de misiles y drones el sábado contra sus vecinos del Golfo, que albergan bases estadounidenses, y prometió no rendirse pese a las amenazas del presidente Donald Trump de intensificar sus ataques. Israel y Estados Unidos volvieron a bombardear Irán en el 8º día de guerra. Uno de los ataques provocó un incendio en un aeropuerto de Teherán. Un portavoz del ejército israelí señaló que hasta ahora han llevado a cabo aproximadamente 3.400 ataques en todo Irán y dejado fuera de servicio más de 150 sistemas de defensa iraníes. La Fuerza Aérea ha lanzado unas 7.500 municiones contra objetivos en toda la República Islámica. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró el sábado que su país tiene control casi total del espacio aéreo de Teherán y prometió la continuidad de los ataques. La oleada de ataques israelíes, lanzada antes del amanecer del sábado, fue una de las más intensas desde que comenzó la guerra hace una semana. Entre los blancos figuraban una academia militar, un centro de mando subterráneo y un depósito de misiles. Israel afirmó haber destruido 16 aviones y cazas utilizados por las fuerzas de seguridad y el ejército. El Ministerio iraní de Salud afirmó el viernes que en los ataques israel-estadounidenses murieron 926 civiles, que se suman a unos 6.000 heridos. La República Islámica demostró que mantiene la capacidad de responder militarmente a pesar de todos los ataques. En Jerusalén y en ciudades del Golfo como Dubái, Manamá y Riad se escucharon sirenas y explosiones. Emiratos Árabes Unidos informó que sus defensas aéreas interceptaron 15 misiles y 119 drones, y un proyectil se estrelló contra el aeropuerto de Dubái. Irán también anunció haber golpeado con misiles una base militar de Estados Unidos en Bahrein, en represalia por un ataque a una planta iraní desalinizadora de agua. En un discurso transmitido por televisión, el presidente iraní Masoud Pezeshkian se disculpó ante sus vecinos del Golfo y prometió que no serían atacados a menos que se produzca un ataque contra Irán de esos países, pero adoptó un tono desafiante ante su homólogo estadounidense, quien exigió la víspera la rendición incondicional de Teherán para poner fin a la guerra. 40 muertos en operación israelí en el Líbano. Una operación de las fuerzas especiales israelíes para intentar recuperar los restos de un piloto capturado en Líbano en 1986 dejó 41 muertos en un bastión de Hezbollah en el este del país, informaron el sábado las autoridades libanesas. El comando llegó en helicóptero durante la noche a la localidad de Nabichit y su ataque dejó edificios colapsados, techos arrancados y municiones desperdigadas por el suelo. En el centro del pueblo, un enorme cráter revela la violencia de la incursión. La onda expansiva de una explosión lanzó un vehículo hasta el segundo piso de un edificio destrozado. Por su parte, el ejército israelí señaló que sus fuerzas especiales llevaron a cabo el viernes por la noche una operación destinada a localizar restos del piloto Ron Arad, desaparecido en 1986, tras eyectarse de su avión abatido sobre el Líbano.
Arad fue capturado por grupos chiitas durante la Guerra Civil libanesa. Pese a que sus restos nunca fueron recuperados, se le considera fallecido. El balance de la operación israelí es de 41 muertos, entre ellos 3 soldados y 40 heridos, anunció el Ministerio de Salud libanés. Entretanto, en el sur del Líbano, el ejército israelí bombardeó las afueras de la antigua ciudad de Tiro el sábado. El ataque se produjo después de que Israel advirtiera que golpearía pronto infraestructuras militares de Hezbollah. Líbano se vio arrastrado a inicios de semana a la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, cuando el grupo pro-iraní Hezbollah lanzó un ataque contra Israel que respondió con una oleada de ataques masivos. Estados Unidos usa bases militares británicas. Estados Unidos comenzó a utilizar bases militares británicas para llevar a cabo operaciones defensivas en la guerra en Oriente Medio, anunció el sábado el Ministerio de Defensa de Reino Unido. Bombarderos B-1 estadounidenses aterrizaron en la base militar de Fairford, en el suroeste de Inglaterra. Londres dio su visto bueno el pasado domingo para que Estados Unidos utilizara algunas de sus bases tras las fuertes críticas del presidente Donald Trump, quien dijo el sábado que no es necesario que Londres envíe portaaviones a la región. El breve mensaje lo publicó en su plataforma Truth Social, después de asistir al acto de repatriación de 6 soldados muertos en la guerra contra Irán en la base de la Fuerza Aérea Dover en Delaware. En un primer momento, el primer ministro británico Keir Starmer se negó a tener cualquier rol en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero más tarde aceptó la solicitud del país norteamericano de utilizar 2 bases militares británicas con un propósito defensivo específico y limitado. Downing Street señaló que el primer ministro tomó esta decisión después de que Irán lanzara misiles que pusieron en riesgo tanto los intereses como a ciudadanos británicos. Trump lanza alianza contra cárteles. El presidente estadounidense Donald Trump anunció el sábado la creación de una alianza de 17 países americanos para destruir a los cárteles de narcotraficantes del continente. Lo hizo durante una cumbre celebrada en su club de golf en Doral, cerca de Miami, con una docena de mandatarios afines que comparten la preocupación de Washington por el auge del crimen organizado en la región. Antes de su anuncio, Trump saludó a sus 2 invitados, entre ellos aliados fieles como el argentino Javier Milei, el ecuatoriano Daniel Noboa o el salvadoreño Nayib Bukele, al que calificó de gran presidente. También asistieron los presidentes de Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Panamá, Paraguay, Guyana y Trinidad y Tobago, así como el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. Las citas enmarcan su versión de la histórica doctrina Monroe, con la que ha prometido intervenir para promover los intereses de Washington en las Américas, aumentar la seguridad del país y frenar la influencia de potencias como China. Un ejemplo de esta postura fue la operación de las fuerzas estadounidenses, que se saldó con el derrocamiento y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero en Caracas, o el bloqueo impuesto a la entrega de petróleo a Cuba, que según el mandatario republicano vive sus últimos momentos. Lo que pasó hoy en 5 minutos. Si quieres estar siempre informado, suscríbete, activa las notificaciones y comparte este resumen con quienes también necesitan entender el mundo sin perder tiempo.